Hola, buenas. Primero que nada, agradecer la invitación. Pido disculpas por la voz, porque además de atención primaria, urgencias pediátricas y el parainfluencia me ha afectado. Bueno, parte de... También, bueno, para nosotros es súper importante que ustedes realmente conozcan el proyecto. Este proyecto ha sido un poco noticioso, conocido, para bien o para mal, ha tenido sus detractores, pero lo importante para mí en esta oportunidad es que ustedes puedan tener una idea en realidad formada en relación a qué es lo que estamos haciendo en la Florida con este proyecto de uso medicinal de cannabis. Como ven en el título, este es un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y de grupos paralelos para la evaluación de la eficacia de un extracto de cannabis medicinal como coadyuvante en la disminución del dolor oncológico. Por lo tanto, es un estudio que sí está dentro de los mayores estándares en el punto de vista de calidad metodológica. Ahí sí. Bueno, me toca el privilegio de ser el investigador principal, pero hay un equipo importante detrás, entre ellos la doctora Kusten, neuróloga, Leonardo Aguirre, Alejandro Humada, Karina Vergara. Son equipos que también son parte de la fundación y que trabajan junto con la Florida en el desarrollo de este estudio. Y los patrocinadores de este estudio son, bueno, por parte de la municipalidad, el alcalde, por la fundación, bueno, su directora, la señora María Gasmuri, y por el laboratorio NOP, el director general, don Germán NOP. Está medio porfiado. Bueno, el objetivo primario de esto, un poco como su título dice, es evaluar la eficacia de la terapia coadyuvante con un extracto de cannabis medicinal estandarizado, les voy a contar, en el alivio del dolor oncológico comparado con placebo, en fondo. Siento que el objetivo también recalca cosas que se han ido exponiendo en las presentaciones anteriores, la importancia de hacer estudios rigurosos, la importancia de contar con extractos estandarizados y, por otro lado, la importancia de generar información para poder tomar decisiones. Objetivos secundarios de eficacia son evaluar el rango de dosis de este extracto que produce una reducción clínicamente significativa del dolor, evaluar el efecto de la terapia coadyuvante con este extracto sobre la calidad de vida, estado de ánimo, nivel de ansiedad, fatiga, sueño, apetito, náuseas, vómitos en pacientes con dolor oncológico, efecto de la terapia coadyuvante en el requerimiento de analgésicos opioides concurrentes o de rescate, y evaluar la impresión global de cambio de la condición clínica del paciente por parte tanto del paciente como del cuidador y del equipo investigador. Y de seguridad, obviamente, evaluar la seguridad y tolerabilidad de la terapia coadyuvante con este extracto de cannabis medicinal en pacientes con dolor oncológico. Ya entrando un poquito más en detalle, bueno, ya les comenté un poco cuál era el diseño y la selección de sujetos busca pacientes adultos de 18 años o más con cáncer de mama y pulmón y bueno, ahí les voy a contar una novedad un poquito más adelante, en etapa 2, 3, 4, con sobrevida estimada superior a 6 meses y que tengan un dolor oncológico crónico de más de 3 meses de duración, nociceptivo, somático, moderado, severo, causado por el tumor y no provocado por procedimientos quirúrgicos ni secundario a la terapia antitumoral y que persiste a pesar del uso de al menos 2 analgésicos. Y las variables a medir, bueno, son la reducción en la escala del dolor, el rango de dosis que provoca al menos 30% de la reducción del nivel de dolor, cambio de dosis analgésicas de opioides concurrentes y también de analgesia de rescate, cambio en los puntajes de escalas que evalúan estado anímico, ansiedad, sueño, calidad de vida y síntomas asociados al dolor, cambio de la impresión global y obviamente la seguridad, porcentaje de pacientes afectados por eventos adversos y eventos adversos serios. Este estudio cuenta con una fase de selección donde se evaluará la elegibilidad y una vez firmado el consentimiento informado por parte de los pacientes se aleatorizará para recibir el extracto de cannabis medicinal o el placebo. La fase basal, luego de la asignación, se realizan evaluaciones varias, les voy a contar ahí un poquito más en detalle, calidad de vida, salud general, ánimo, sueño, ansiedad, y el paciente llevará un registro diario del dolor según escala numérica y los posibles eventos adversos, teniendo controles periódicos. Y la fase de tratamiento serán evaluados de forma semanal por las primeras 4 semanas y cada 2 semanas después de las siguientes, por las siguientes 8 semanas. El paciente llevará un registro de su dolor, sus medicamentos concurrentes y posible evento adverso. Recuerden que estos son pacientes que vienen en tratamiento ya en sus distintas unidades. Nosotros incluimos pacientes que son de la Florida, por lo tanto tenemos un grupo importante del Hospital de la Florida con el cual hemos tratado de generar alianzas para la derivación, pero también tenemos pacientes que vienen desde la fundación, por lo tanto hay pacientes que pueden ser ISAPRE, pueden ser de otros lados, y el objetivo es que ellos sigan su tratamiento habitual. Nosotros los instamos a que sigan su tratamiento normal. Este estudio
en algunas partes me han retado por decirlo, pero yo quiero ser súper claro que no pretende demostrar ningún efecto curativo a nivel del cáncer. Es súper claro en eso, entonces no pretende reemplazar terapias ni nada. Como su nombre lo dice, coadyuvante para el manejo del dolor en pacientes que ya están recibiendo analgésicos, o sea, ni siquiera como primera línea, en el fondo. Bueno, y el fármaco, el estudio, corresponde a un extracto de cannabis medicinal manufacturado por LOB Laboratorios, que sigue, bueno, estrictamente las normas de buenas prácticas clínicas, y además que se trata de una solución oleosa para gotas sublinguales, obtenida de 4 cepas de cannabis, formulada con una concentración de 1 miligramo de THC por gota. Esa es la concentración y tiene una relación de THC-CBD como casi 12:1 al fondo. El producto estará envasado en frascos de vidrio, bueno, todos los detalles. Y obviamente debidamente rotulado, esto ya ha pasado por la aprobación del ISP, nosotros tenemos todas las aprobaciones que requieren un estudio de estas características, comité de ética, en este caso nuestro es el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y el ISP en relación a la unidad de estudio y a la unidad de control de estupefacientes, que también han sido parte de este proceso. La metodología, obviamente, bueno, 2 grupos de estudio, grupo 1, confirmados con sustancia activa, y el segundo, el grupo de comparación, y aquí quizás un poco más específico los que son los criterios de inclusión que habíamos hablado inicialmente. Mayores de 18 años, diagnóstico confirmado de cáncer de mama, pulmón, y aquí está la novedad, que ya recientemente nos aprobaron la extensión de este protocolo para 4 tipos de cánceres más, próstata, colorectal, gástrico y vejiga, en el fondo, que fue una enmienda que solicitamos en el fondo para aumentar el volumen de pacientes a ingresar, porque con los criterios de inclusión estrictos, el volumen de pacientes a ingresar era lento. Entonces, con sobrevida estimada su patología oncológica por más de 6 meses, que tiene el único objetivo más que nada de que pueda completar el estudio, en el fondo. Con dolor crónico, de tipo no susceptivo, y que tiene que tener las características de un dolor crónico, menos de 3 días a la semana, por los 3 meses consecutivos anteriores a la fase basal. Intensidad, 4 o más de 10, y bueno, la capacidad del paciente de comprender el estudio al que se está incluyendo, o un cuidador que pueda seguir las indicaciones que se le van a dar. Y bueno, criterios de inclusión, pacientes que se encuentren con otro tratamiento en base a cannabinoides, dependencia, consumo de alcohol, y se aplicará con un audit, abuso de sustancias, antecedente personal sospechado o conocido de patologías mentales como esquizofrenia, enfermedades psicóticas, trastornos graves de la personalidad, trastornos bipolar, entre otras. Pacientes de enfermedades cardíacas, tales como arritmia, angina inestable, falla cardíaca, y pacientes con insuficiencia renal o hepática. Esos son como nuestros criterios de exclusión. También están las mujeres embarazadas, pacientes que trabajan conduciendo vehículos, pacientes que se encuentran en etapa terminal. Más que nada tiene que ver, como les especificaba, los ingresos con una sobrevida muy limitada, pensando que no va a completar el estudio. Pacientes que sufran otras condiciones que causan dolor crónico distintos al causado por el cáncer. Y pacientes que hayan participado en un estudio clínico que involucre otra droga dentro de los últimos 4 meses anteriores al estudio. O sea, tenemos dentro de los criterios de exclusión. Como ven, son extensos, hay una intención de ser bien riguroso al respecto. Perdón. Y como les decía, las variables a medir, bueno, primero tiene que ver con la evaluación clínica de la eficacia de la disminución del dolor, que se evaluará de cambio a los cambios de experiencia diaria del dolor. Aquí al paciente se le pide que registre en el fondo en una hoja diaria cuál es su peor dolor el día de hoy, cuál es su mayor dolor y el promedio. Mi mejor momento, no sé, pues fue 2, el peor momento tuve 8. Y si le tengo que poner nota al final del día, no, mira, yo creo que hubo un 5 en el fondo. Y esos 3 ítems son los que se van evaluando en el seguimiento del dolor. A propósito del análisis, se comparará la intensidad del dolor durante la fase basal y tratamiento y se calculará el promedio en el fondo de estas 3 mediciones, eso es como en resumen. Se considerarán respondedores aquellos que presenten una disminución promedio de la escala numérica del dolor de mayor a un 30%. Y bueno, van a ir evaluándose otras dosis, otras variables como cambio de la dosis diaria, cambio de consumo de analgésicos opioides coadyuvantes, en el fondo, pensando, como les recordaba, que son pacientes que ya van a estar con un tratamiento analgésico, por lo tanto lo que uno esperaría es que estos pacientes tal vez reduzcan la cantidad de dosis de rescate que están usando de, no sé, tramadol o morfina o algún otro medicamento. Por lo tanto, eso también va a estar evaluado, porque uno pudiera tener al final del estudio quizás mismo dolor, pero con menos uso de tratamientos de rescate, por ejemplo. Se vería el rango de las dosis de eficacia, como habíamos hablado, y se vería el impacto del dolor en las funciones diarias, en un cuestionario breve del dolor, y cambio a la calidad de vida según el cuestionario de la calidad de vida de la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer. Puntaje de escala de impresión global del paciente y del cuidador, puntaje de escala de impresión global del investigador,
cambios de síntomas depresivos por Beck, cambios de síntomas depresivos evaluados por puntaje de escala de depresión geriátrica, dependiendo del paciente, cambios en el nivel de cansancio, debilidad, somnolencia, náuseas, apetitos, según el cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton, y cambios del nivel de ansiedad y depresión de acuerdo a la puntuación obtenida en la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Eso se va evaluando, depende del paciente, pero como ven, la idea es usar tablas o estandarizadas para poder hacer estas mediciones y que sean evaluadas y que estén aprobadas en nuestro país. Por último, cambios en la cantidad y calidad de sueño mediante la escala de cuestionario Pittsburgh Sleep Quality Index. Y además se van a ir viendo variables como el cambio de peso también, como un factor en el fondo indirecto del apetito, de las náuseas, etc. Y la seguridad, bueno, se evaluará calculando el porcentaje de pacientes afectados por eventos adversos o eventos adversos serios. Y estos serán catalogados en el fondo y obviamente cumpliendo con todos los requerimientos que se necesita con su información al comité de ética y al equipo investigador. Entonces, bueno, como les decía, había una fase de selección inicial de 2 semanas, una fase basal de 2 semanas donde el paciente hace su registro de su condición basal, él parte, acepta participar y uno le dice, bueno, en estas 2 semanas veamos cómo es su condición de base. El paciente se va, hace su registro, al volver esas 2 semanas vuelve y con eso si cumple con todos los criterios definitivamente, los exámenes de sangre, etcétera, 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 electrocardiograma y algunas otras cosas, se incluye, se ingresa, se randomiza e inicia el extracto que le corresponda. Esto lo estamos haciendo en uno de los CESFAM de la comuna de la Florida, bien cercano al hospital de la Florida. Y en esta fase basal, bueno, lo nombraba un poco antes, pero se aplican todos estos cuestionarios como para poder definir esta condición basal del paciente y también a través de estos cuestionarios hacer el seguimiento en los controles posteriores. En la fase de tratamiento, en el fondo, una vez terminada la fase basal, la fase de tratamiento se prolongará por 12 semanas y es aquí donde se administra el extracto. La idea es que sean capacitados los pacientes para usarlo correctamente y debe advertirse medidas generales sobre el consumo de bebidas alcohólicas, bueno, manipular bebidas calientes, como tratamos de ser bien cuidadosos con respecto a los eventuales efectos de somnolencia o de mareo que pueden presentar los pacientes, por lo tanto también hay una advertencia en el sentido. Ahora, para evitarlo, lo que nosotros hacemos es hacer un aumento muy lento y progresivo del extracto, que parte en su primera semana con 2 gotas una vez al día, después pasa a 2 gotas 2 veces al día y terminando la semana con 2 gotas cada 8 horas para ya después en el control, según la evaluación tanto del equipo clínico como la evaluación del paciente en relación a cómo se siente, tanto efectos beneficiosos como efectos adversos, definir una escalada progresiva del dolor hasta llegar a una situación en la cual el paciente se siente bien y el equipo clínico está de acuerdo en esa condición, porque el paciente podría a lo mejor querer más dosis, pero uno ve efectos adversos, por lo tanto la indicación es reducirlo y controlarlo. Entonces hay que llegar a ese consenso. También durante este periodo se van a medir los medicamentos concomitantes, dosis de medicamentos concurrentes con efecto analgésico y los analgésicos concurrentes no se podrán descontinuar a menos que el dolor esté bien controlado y aparezca algún efecto adverso atribuible. Entonces, con eso en el fondo más que nada aclarar que la idea no es reemplazar tratamientos, sino que ser un coadyuvante y ver la respuesta. Recuerden que en general los pacientes oncológicos que están recibiendo tratamiento analgésico tienen indicación de manejar su analgesia según el dolor en el fondo. Por lo tanto, lo que nosotros apuntamos es que pudieran eventualmente haber reducciones en su tratamiento habitual y que eso tenga registro para poder medir el impacto desde ese punto de vista. También el uso de analgesia rescate, que finalmente será permitida según las guías y según la indicación de su personal tratante, y la idea finalmente es que esto haya un registro para que nosotros podamos definir el fondo la frecuencia de la analgesia rescate. Otras terapias coadyuvantes, si el paciente quisiera, también son permitidas. Finalmente lo importante es que él lo registre para tenerlo contabilizado, pero tampoco hay limitante en ese sentido. Y también existe, para seguridad, una ruptura del código del ciego por eventos adversos serios. Está definido un mecanismo por el cual si un paciente, por ejemplo, cayera con un compromiso de conciencia de causa desconocida, un servicio de urgencia, y el médico tratante considera que es necesario saber si esto es cannabis o es placebo, está definido también el mecanismo como por urgencia nosotros podemos responder y levantar el ciego en este caso puntual. Por ejemplo, podrían haber otras situaciones que lo meritaran y eso también está definido. Y bueno, esta es un poco la estructura del estudio. Fase de selección inicial, donde se evalúan criterios de inclusión, antecedentes clínicos y algunos exámenes generales, como test de embarazo, exámenes que incluyen función renal, hepática, electrocardiogramas y el análisis de los medicamentos concurrentes, además de la evaluación del dolor,
y bueno, hasta la evaluación del dolor en la fase inicial. Ya después en la fase basal y en las fases de tratamiento seguimos con los controles periódicos que finalmente evalúan los eventos adversos, medicamentos concurrentes y, como ven acá, exámenes cada cierto tiempo de sangre y electrocardiograma para ver eventuales eventos o efectos que pudiera tener en este tipo o que pudiera tener el extracto a nivel de función renal o hepática. Este es en general a grandes rasgos el cronograma de los eventos de nuestro estudio. Ahora, por lo pronto, estamos ya iniciando, nosotros iniciamos en febrero el ingreso de pacientes. Hemos recibido más de 200, 300 pacientes, de los cuales solo análisis han pasado unos 30 y de los cuales han ingresado a fase de randomización y están con extracto de cannabis unos 15, 16. O sea, por el momento ha sido lento. El N que nosotros buscamos son 180 pacientes. Y es por eso que finalmente se ha solicitado al ISP la autorización para aumentar los números de cáncer a incluir, que inicialmente por un tema más que nada de variabilidad intentamos reducirlo, pero en la medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que era mejor poder aumentar el número de cánceres a los cuales incluir en ese estudio. Así que si necesitan contactarnos o derivar pacientes, aquí están los contactos. En general nosotros estamos recibiendo, evaluando los pacientes e ingresándolos si así lo ameritan. Así que eso. Muchas gracias.